Listo. Ya sé. Ya. Dinos cómo va a ser el diálogo con Bueno, el tema que hoy día se va a conversar, a dialogar, es el tema de la iglesia, ¿no? El tema de la iglesia y también como tema también, un subtema sería el de la iglesia verdadera, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Para eso tenemos del lado izquierdo a nuestro amigo Luis y del otro lado nuestro amigo Luis también, ¿no? Ay, Los dos son Luis, ¿no? Así que entre Luises ahí van a desarrollar este tema que es muy bonito para el aprendizaje, ¿no? de la vida cristiana, ¿no? Cristológica. Así que ya podemos empezar, ¿no? Ya podemos empezar, Luis, a ver, ¿puedes empezar? ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Pero es diálogo o es debate? ¿Cómo sería? Creo que es un diálogo, porque ¿no? Aborda tú primero el tema y la cosa es que él vea conveniente puede también intervenir un momento, ¿no? No, ya me parece bien. Entonces vamos a hacerlo así. Ya. Bueno, es un gusto tener ese diálogo contigo, la verdad. Y el tema que estamos tocando es muy cardinal, importante. En lo particular, mi enfoque, si bien es distinto al tuyo, la distinción recae en que se relaciona mucho más con la teología reformada o también conocida como la calvinista. Y claro, es una de las teologías más controversiales, pero dicho sea de paso, la manera en la que se llega a ver este asunto vendría a ser de la siguiente forma. Cuando hablamos de iglesia verdadera, tenemos que ir al término mismo de esa palabra, que viene del griego, eclesia. ¿Y con qué se relaciona? Con los llamados fuera. Prácticamente con un grupo de personas que son separadas para algo. ¿Pero son separadas para qué? Para adorar a Dios, para reconciliarse con Dios, para aceptar el sacrificio de Cristo y en consecuencia mantener una vida de devoción constante, lo que incluye la predicación del Evangelio, las buenas obras, todo el conjunto de cosas que Dios dispone en su soberanía para que el ser humano las haga. Entonces, como bien vendría a decir Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es atendido por los hombres como si necesitara de algo, sino que Él está por encima de todas esas cosas. Y por lo tanto la interacción que tiene con la criatura es más directa. Dice el libro de los Hechos, Simeón ha contado cabalmente cómo Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y aquí también sigue diciendo otra parte, por ejemplo en Hechos 13:48, que creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados por Dios para la vida eterna. Y el término que se usa ahí es eis, que implica un propósito definido y que evidentemente recaía en Dios. Entonces, el entendimiento que yo tengo en cuanto a iglesia verdadera es que todos los que adoran al Padre en espíritu y en verdad son verdaderos adoradores. Y la Escritura, ¿qué nos dice? Que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo pueblo o nación, aquel que cree y obra justicia le es acepto. Es por eso que constantemente Jesucristo, cuando vino a esta tierra, los judíos que tenían como perspectiva una perspectiva muy exclusivista. Se creían el pueblo elegido de Dios y evidentemente lo eran, pero sin embargo Dios tenía un plan mucho más grande que era incluir a una gran cantidad de personas ajenas a la cultura de Israel. Pero eso, para la cultura judía de aquel entonces, era totalmente inaceptable. Lo llamaban paganos, estaban en contra de los samaritanos. Y Jesucristo, ¿qué buscaba enfatizar?
mediante la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, resaltó que aún una persona ajena al pueblo de Israel podía contar con qué, con conductas que demostraban que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios y que en consecuencia lo hacían acepto ante Él. También, en una ocasión, los discípulos, teniendo arraigados esta misma cosmovisión, dijeron a Jesucristo: Señor, hay alguien que no va con nosotros, no pertenece a nuestro grupo y está expulsando demonios en tu nombre, y le hemos dicho que no lo haga. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Acaso era también un judío itinerante que decía: solamente a ustedes les es concedido estas cosas porque son el pueblo elegido y por lo tanto los demás quedan excluidos? No. Su respuesta fue: déjenlo. El que no está en contra de mí contribuye, pero el que está en contra de mí está desparramando las cosas. Les dijo que le dejen. Y un ejemplo contrario lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando algunos magos trataron de replicar el milagro que aconteció por parte de algunos discípulos y dijeron: en el nombre de ese tal Jesús, sal. ¿Y qué dijo el demonio? Conocemos al discípulo y a Jesús también, pero ustedes no. Entraron en ellos y perdieron todo el control que tenían sobre sí mismos. Entonces vemos una diferencia clara: cómo Dios no se limita en cuanto al alcance de su salvación. Él está presente ¿en qué? En toda la humanidad, y su salvación por lo tanto se extiende hacia todos, y eso se demuestra en la Escritura. Y de ello, ¿qué concluimos? Que en el fondo Dios no busca atarnos a un templo ni a una denominación en particular. Muchos caemos en eso y volvemos a lo que dijo Pablo. Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Acaso fue crucificado Pablo? No. La perspectiva correcta es mantener la vista fija en aquel que es autor y consumador de la fe, que es Cristo. De hecho, los discípulos también se sorprendieron porque había caído Espíritu Santo sobre otros que eran ajenos a las promesas de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Podemos acaso impedir que ellos, sobre los cuales vino el Espíritu Santo, sean también bautizados como nosotros? Para ellos era una sorpresa, pero en el fondo Dios estaba revelando cómo no había límites en cuanto al alcance de su evangelio, en cuanto al alcance de la salvación, y que toda tribu, toda lengua, toda nación podía venir a Él para ser aceptado. Y de ahí nace la iglesia, el conjunto de llamados para servir a Dios, el conjunto de individuos que sirven a Dios, que bajo esas consideraciones que estoy dando, dejan en claro que no se limitan a una denominación, que no se limitan a un grupo en particular, sino que se limitan a todos aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Es cierto, hay adoradores falsos. Por eso Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué lo dijo? Porque ya habían otros que estaban hablando acerca de que no hubo resurrección o hay otro Cristo y ese tipo de cosas. Así como dijo Jesucristo: vendrán muchos en mi nombre y engañarán, si fuera posible también, a los escogidos. De tal forma que no es ajeno a la Escritura que hayan falsos profetas, que hayan falsos cristianos, pero eso no quita que en el fondo uno puede entender que el verdadero pueblo de Dios se va a mantener firme hasta el final. Claro. Muy bien, Luis, muy bien. Has abordado varios temas y eso es lo interesante también del conversatorio, ¿no? Una de las cosas que has dicho, por ejemplo, que he rescatado, es que todos los que adoran a Dios son iglesia verdadera, ¿no? Es una de las cosas que he escuchado y lo he anotado aquí, ¿no? Otra cosa que has dicho es no, de la cita del Evangelio, donde hay personas que estaban echando demonios en el nombre de Cristo, ¿no? Y estos, como no eran conocidos, los apóstoles le dicen al Señor: Señor, lo detenemos. Y el Señor dice: no, el que no es contra mí, no, es conmigo, ¿no? Algo así, ¿no? Y otra cosa, la tercera cosa que te he notado, que dijiste, que no se limita a una denominación, ¿no? Ahora, estos puntos van a ser también, en parte, ¿no? Quizás también tengan más cosas que decir, abordados y respondidos por tu tocayo, el otro Luis, ¿no? O sea, Luis contra Luis está muy bien. A ver, Luis. Creo que no me sí, empezar con una definición de iglesia que por ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la palabra iglesia o una iglesia, que es una congregación de personas, aunque esto de separado para algo, no sé si exactamente va en la definición
iglesia. Es una congregación de personas. Estamos bien. Obviamente tienen que tener un propósito para congregarse. Y en el contexto que nosotros lo estamos tomando, y ahí mismo en ese momento era un contexto religioso. Un grupo de personas que se reúnen para encontrarse y seguir una enseñanza de aquel que vino y nos unió con nosotros y lo que identificamos y todos reconocemos como Dios con nosotros, ¿no? Entonces no era una persona común, natural. Entonces en ese punto estamos de acuerdo, pero esta congregación de personas reunidas existió. ¿Es solo espiritual? No, pues eran personas, sí existía. Por lo tanto vemos un grupo invisible, un grupo que comenzó también a predicar y a enseñar y a tener discípulos, y poco a poco esta congregación iba creciendo. Una congregación física, material, un grupo de personas verdaderas, no de una creencia. No es solo una creencia, son personas que van creyendo y siguen una doctrina, una enseñanza, que sí, también como dijiste, fue creciendo, se fue diversificando, y bueno, pasa esto de que mencionas, de que era gente que estaba enseñando, pero no eran conocidos, como dices, ¿no? Y van donde Jesús y pregunta, ¿qué hacemos, no? ¿Los detenemos? Y él dice, no los detengan, ¿no? Porque el que no estaba, bueno, para crecerlo ya no soy tan bueno, en fin. Pero lo que sí dice es que si no está en contra, si no está, hay una mejor que como es, si está en contra mía, a ver, para tenerlo más claro. Si no está en Aunque tú lo parafraseaste bien, pues lo dominas mejor que yo, eso sí, no hay duda. Claro, es algo como que el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge del parramo. Ya, la pregunta es, ¿hay gente en contra de la iglesia? Ya desde entonces había, ¿no?, gente que comenzaba a predicar algo que no predicaba grupo, ¿no?, de apóstoles, que empezó, ¿no?, con 12, que se sabe que los discípulos eran más, no solo eran los apóstoles. Estos también en su momento tuvieron discípulos y la iglesia fue creciendo, pero habían otros que comenzaron a predicar cosas diferentes. La enseñanza, la doctrina se fue un poquito por ahí moviendo y tal vez distorsionándose. Sí, están así que justamente se requiere, ¿no?, que Pablo un poco que envíen estas cartas para mantener la enseñanza, ¿no?, y la doctrina. No solo él. ¿Quién es el que escribe y dice, no, me ha parecido a mí conveniente investigar, ¿no?, diligentemente? Tiene que investigarse, ¿para qué? Para estar seguro de qué es la enseñanza, ¿no?, que se va a dar. No puede ser cualquiera. Entonces, ¿y quién corrige en todo caso estas enseñanzas o estas creencias que pueden ir distorsionándose un poco? Tiene que ser un grupo de personas, no solo una idea, no solo un conjunto de creencias. Entonces hay un grupo humano visible, a los que se debe reconocer como esta congregación, ¿no?, y por lo tanto estos son iglesias. Sí, también se habla de iglesia y se reconoce la iglesia también en ese aspecto, ¿no?, de manera espiritual, ¿no?, de alguna manera también le llamamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero este cuerpo tiene que ser uno, ¿no? Solo debe haber una cabeza o un cuerpo, ¿no? Es lógico que haya varios cuerpos y todos digan ser, ¿no?, digan tener a Cristo como cabeza, pero no hay una coherencia en esa afirmación. Entonces, y este grupo humano, ¿qué pasa en su momento? ¿Se disuelve? ¿Se desvanece? No.
sigue viendo y sigue dando. Después de los 12 apóstoles y a la pérdida de uno, se le agrega nuevamente a otro, Matías, si no me recuerdo, porque tienen que continuar. Y más adelante se agregaron otros más, ¿no? Al mismo Pablo, ¿no? Y iba a ser apóstol, a pesar de que él no conoció a Jesucristo. Él dice, ¿no? Lo que yo recibí del Señor. ¿Cómo recibió él del Señor aquello que está compartiendo con los demás? A través de los apóstoles, de personas. Entonces, que solo sea, ¿no? Algo espiritual, que solo sea algo, no sé, no físico, no me parece del todo aceptado, ¿no? Y como digo, sí hay gente pues, ¿no? que va a alegar eso, que están en esa enseñanza, pero que se les puede reconocer porque sí predican algo que es en contra. Si no predicaran en contra no había problema. El problema está cuando predican en contra. Y ahí Jesús sí lo deja claro, ¿no? Sí lo menciona, ¿no? Déjenlo, ¿no? Pero si no está en contra de él, o quien hable de él no puede estar en contra de su enseñanza. Claro, si quieres lo leo, ¿no? Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ahora, hoy por hoy, hay gente que habla en contra de la iglesia. Qué curioso, ¿no? A la iglesia es la que más se habla mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, se puede entender desde alguien que no profesa el cristianismo, ¿no? Pero que un cristiano lo haga, pues sí, cae ahí, ¿no? ¿Qué tipo de cristiano es que si habla mal de él? No había otro par de puntos también que mencionó, que ya como no la parece me traiciona. Claro, te recuerdo si quieres un punto que también ha dicho es que no se limita a una denominación, ¿no? Sí, por ahí tenía que dijo que no era necesariamente una persona, porque no somos de Apolo, no somos de tal, pero sí, eso sí pasó, sí se dijo así, pero también tenemos a Jesús tomando a Pedro y a él encargándole las llaves. No solo vamos al punto de la declaración de Pedro, de, ¿no? Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia en singular. No tanto como hoy podemos ver muchos grupos y todos afirman ser la iglesia, y por eso es que el tema de ahora es la iglesia verdadera, porque no todos pueden ser verdaderos, solo debe haber un cuerpo de Cristo. Ahora, a este Pedro, ahí mismo, me dice, ¿no? Aquí te daré las llaves. ¿Por qué habla en este sentido de las llaves? Ya en el Antiguo Testamento también se mencionaba el tema de las llaves, y es una referencia a esa mayordomía. Entonces, a Pedro se le encarga la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Pedro. No es que, esta iglesia es de Pedro y la otra iglesia va a ser de Pablo, y no, seguimos con la misma iglesia de Cristo, pero que ahora la va a custodiar, por así decirlo, Pedro, ¿no? Porque él recibe estas llaves, recibe esta autoridad, que también vemos en Cristo, que luego él mismo le dice, ¿no? Yo rogaré por ti, para que no falle. Entonces, vemos que en Pedro hay una distinción, ¿no? Con respecto a los demás apóstoles. Hay una, bueno, en el catolicismo le llamamos la primacía de Pedro, ¿no? Siempre se destaca a Pedro sobre los demás, ¿no? Levemente, ligeramente, no es que los otros sean menos, pero sí se toma a Pedro siempre como alguien que dirige a los demás de alguna manera, ¿no? Que lidera a los demás, que puede cometer errores, claro, es humano, está bien. Inclusive él mismo antes había negado a Cristo, pero después de esto es donde Cristo le pregunta, así como fue negado 3 veces, le pregunta 3 veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que quién? Más que estos. ¿Quiénes son esos estos? Los demás apóstoles estaban ahí. Pero ¿por qué esa pregunta, no? Por medio provocadora pareciera, ¿no?
para decir, veamos más de esto, delante de los demás. No fue una pregunta entre nosotros, nada más. Entonces, Cristo está justamente queriendo dejar presente esta diferencia, ¿no? De este amor de Pedro. Como digo, sí, se reconoce, que más adelante podemos ver que, bueno, sí, Pedro también, ¿no? Recibe de Pablo, ¿no? Una crítica, y lo tiene que aceptar, porque puede pasar. Pero también hay que reconocer que Cristo le dice, yo lo haré por ti para que tu fe no falle. Y luego, bueno, hay otros pasajes de la Escritura, ¿no? Donde esta doctrina, ¿no? Está fundamentada también en los apóstoles. Entonces, solo tener la visión de Cristo y solo de Cristo no es que esté mal, ¿no? Pero también podemos llegar a Cristo viendo a los apóstoles, siguiendo los ejemplos, siguiendo la enseñanza, porque quien nos trae la doctrina y la enseñanza de Cristo son los apóstoles. Y ahí donde Pablo también dice, si otro viene con un evangelio diferente, ¿no? Esencial. Entonces, no puede ser un evangelio diferente. Pero este evangelio que nos trae nuevamente la iglesia, este conjunto de personas. Hay un punto también que se me estaba viendo, que son diferentes denominaciones, creo que fue el término. Sí, que dijo que la iglesia no se limita a una denominación. Es lo último que anoté. Claro. La iglesia de por sí, claro, no sería ni siquiera correcto decir que tiene una denominación, ¿no? La iglesia en un comienzo, este conjunto de personas, ¿cómo se le llamó? No recuerdo bien si se le llamó, como digo, los nazarenos primero, o los del camino, pero luego se les llama cristianos, así como luego se les llama católicos, y de eso hay registros, ¿no? Ya no solo en la escritura, pero sí podemos encontrar ahí los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta la historia misma, ¿no? Entonces hay un grupo que sí, de alguna manera tiene que institucionalizarse, podríamos decir, para poder tener un orden, para poder tener una estructura, porque si no, pues no sería fácil de poder ser guiada, de poder ser encaminada. Entonces sí tiene que haber una estructura y un orden, porque eso había. El primer orden que antes podríamos reconocer eran los apóstoles, ¿no? Eran muchos los discípulos, pero solo eran 12 los apóstoles. Como digo, no solo tenían los apóstoles, también había los discípulos, pero ya había separado a los apóstoles. Y luego vemos más adelante, ¿no? que hay diáconos, hay obispos, hay presbíteros, ¿no? Entonces hay muchos elementos para reconocer a esta congregación, a esta iglesia, que más adelante, por una cuestión, como digo, de orden y de estructura, tienen que formar una institución y tener una denominación, podríamos decirlo así. Pero no es que la iglesia se llama católica porque se le ocurre ponerse la iglesia católica. No hablando del catolicismo, es por la misión que tiene, que inicialmente era, ¿no?, predicar a los judíos, se expande a los gentiles y luego se expande al resto del mundo. Es para todos, es universal, y ese es el significado de la palabra católica, es universal. La misión que tiene, ¿no?, la iglesia es de evangelizar a todas las naciones, ¿no? Se refiere al universo de naciones que hay. Claro, muy bien, Luis. Mira, bueno, para hacer resumen de lo que has dicho, dijiste que la iglesia no es algo, digamos, espiritual, ¿no? Luego dijiste que no todo, es un punto importante que también dijiste que no todos pueden ser iglesia verdadera, ¿no? Y les sugiero, bueno, acá hay hojitas, si quieren lo pueden anotar también cada uno qué cosa dice para no irnos mucho del tema, porque, bueno, si quieren,
Porque también la cosa es irnos al tema principal, que es la iglesia verdadera, ¿no? Porque si nos vamos un poquito a otro tema, ya, por ejemplo, Luis respondería el tema que también dijo: Pedro recibe las llaves, ¿no? Pero la cosa es centrarnos en que también no es una iglesia, para reconocer una iglesia verdadera, tenemos también que abordar que no es una iglesia que podamos decir que la contraparte de Luis, digamos, trataría de abordar el tema de que no es una iglesia espiritual, ¿no? ¿Cómo demostrar que es una iglesia en la cual es visible también, ¿no? También dijiste que Pedro recibe las llaves, Pedro lidera a los demás, ¿no? Y también que hay personas que tienen un evangelio diferente, ¿no? Con lo cual también tendríamos que reconocer una iglesia verdadera, ¿no? Creo que estos puntos, y que también dijiste que en esta iglesia también se maneja una estructura jerárquica también, ¿no? Comenzando por los apóstoles. Entonces, también sería bueno que Luis también aborde también estos puntos que aquí Luis también ha dado, ¿no? Repito, ¿no? Dijo que no es algo espiritual, que no todos pueden ser iglesia verdadera, ¿no? No solo es espiritual. No solo es espiritual, perdón. No todos pueden ser iglesia verdadera, ¿no? Pedro recibe las llaves como pastor principal de esta iglesia, ¿no? Y que hay personas que tienen un evangelio diferente, y que esa iglesia verdadera también tiene una estructura, ¿no? Que está cimentada por los apóstoles, ¿no? Cuyo fundamento es los apóstoles, ¿no? A ver, estimado Luis, Claro, ese texto es muy curioso. ¿les parece un tiempito para que sea un poco más equilibrado? Ujú. ¿Cuánto tiempo? ¿7, 8 minutos? ¿Cuánto, Luis? Ya vamos a darle 8 minutos. Ya. Vamos a ver. Y ahora sí. Y mira, si la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, pues, ¿no? Y es por ello que yo resumo mi postura en este debate de que la iglesia verdadera es el conjunto de creyentes que adoran a Dios en espíritu y en verdad, aquellos que han sido predestinados por Él antes de la fundación del mundo y que en consecuencia se mantienen en perseverancia y que no necesariamente, como indiqué hace unos momentos, están limitados a una denominación en particular. De por sí podrían ser los Israel actuales, porque estarían esparcidos como el pueblo de Dios en el pasado, dando esa analogía, ¿no? Pero de nuevo, vayamos aquí al hecho central. Estamos de acuerdo en que hay un componente espiritual y hay un componente físico en la iglesia. El asunto es ver que en el fondo esta cuestión nos debe llevar más que nada a lo que comunican las escrituras. Y si bien a los cristianos se les dio varios nombres, como el camino, y también en tono de burla, se les llamó cristianos, aunque una traducción mucho más correcta es pequeños cristos, porque se estaban burlando de ellos, de aquellos que predicaban a Jesucristo, en el fondo ellos no buscaban identificarse con un nombre particular. Y si bien tenían sus señales como la del pescadito para poder reconocerse en los momentos de tribulación, en el fondo su enfoque era el reconocimiento que tenían mediante el contacto espiritual y la comunicación de las verdades que ambos entendían en correspondencia, de que hablaban palabra de Dios, de que en consecuencia no estaban relacionadas con las herejías y un conjunto de distorsiones bíblicas que para aquel entonces ya se estaban dando, y que en consecuencia, claro, ¿no? Dejaban en claro que había un pueblo que se mantenía santo, escogido, un remanente fiel, pero también otro pueblo que era el falso. Por eso Juan dice, o mejor dicho Judas, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ya que si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se demostrara que no todos son de nosotros. ¿Y por qué no todos son del pueblo de Dios? No, ¿por qué no todos son verdaderos cristianos? Porque en el fondo Dios ha determinado a quienes va a llamar. Todos los que son ordenados para la vida eterna son ordenados por Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, pero esto no es de nosotros. La gracia no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el texto de Efesios 2 al 10 te dice, pues, ¿no?, que somos creación de Dios, hechos en unión con Cristo Jesús para producir buenas obras, pero son las que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. ¿Cuándo? Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, en semejanza a Cristo. Entonces, a este punto tenemos que llegar, entender
que quien forma, determina y consolida a la Iglesia, al conjunto de creyentes verdaderos, es en primera instancia Dios, la principal piedra angular, Jesucristo mismo, no los apóstoles y profetas. Ellos formaron parte del pueblo de Dios, pero la principal piedra angular es Jesucristo mismo, porque Él fue el que llamó a Pablo, Él fue el que llamó a Pedro, Él fue el que buscó a la mujer samaritana, Él fue el que estaba mandando lo que tenía que hacer, no un hombre. El hombre era un medio, un instrumento. ¿Y qué decían ellos? Estaban tratando de establecer jerarquías, pero Jesucristo siempre le recalcó que más consideración va a tener el que sea el menor. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. Él se consideró el peor de los pecadores, Pablo mismo, el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque en el fondo no se trata de jerarquía, se trata de llevar a cabo la voluntad de Dios con los medios que Dios te dispone. Y si bien es cierto, hay que reconocerlo, en la iglesia temprana también habían distorsiones, también habían falsos creyentes, también habían personas que estaban corrompiendo a la congregación de una u otra manera. Habían también conflictos. Por eso Aquila y Priscila tuvieron que corregir a Apolos. También hubieron, ¿qué cosa? Discusiones entre Silas y Pablo, que lo llevaron a separarse y tomar un rumbo ministerial distinto por un corto periodo de tiempo. Pablo tuvo que reprender y recalcar la hipocresía de Pedro, y lo relata, porque éste estaba barajeando entre los judíos y los gentiles. Habían conflictos dentro de la iglesia, tanto así que Pedro mismo hizo que murieran por la intervención de Dios a Ananías y Zafira, ya que habían mentido al Espíritu Santo. Primera los Corintios 5:5. Un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. En los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los corrompió para que rápidamente se desvíen de la verdad? La iglesia siempre ha tenido altos y bajos, siempre han habido conflictos, pero eso no quita que en el fondo el verdadero pueblo de Dios permanece, porque no es el hombre, es Dios quien lo preserva. Como le dijo Dios a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Y qué dijo Jesucristo? El espíritu nos guía a toda la verdad. Él nos conduce, el Paracletos, el otro consolador. Él es el que nos guía, nos consolida, nos lleva hacia el camino correcto, el cual, como yo busco recalcar, no está limitado a una denominación, está limitado por el alcance que Dios tiene para con su pueblo. Y Él, si ha determinado salvar un pueblo, lo va a hacer, lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Él a sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto sea completo, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, llevarán fruto. Entonces ahí está la cuestión. Dios separa un pueblo, Dios escoge un pueblo, Dios llama al pueblo. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios le dijo a su apóstol, ve a tal lugar porque tengo pueblo. Ni se habían convertido, ni les habían predicado, pero Dios ya había determinado que ellos iban a llegar a ser su pueblo, porque en su soberana voluntad, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el ordenamiento de todas las cosas que se iban a plasmar. Dios escogió a la novia de Cristo antes de que esa novia llegara a la existencia, antes de que esos seres humanos llegaran a nacer. Por eso dice la Escritura que Pablo fue apartado desde el vientre. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Así como Samuel desde pequeño fue apartado para el servicio de Dios. Fue Dios quien lo llama, fue Dios quien lo justifica, y así es en todo el parámetro de la salvación como tal. Es Dios llamando a su pueblo, Dios preservando a su pueblo, Dios manteniendo a la iglesia a lo largo del tiempo, usándolos como medio ¿para qué? Para llevar a cabo su voluntad. Muy bien, Luis. Bueno, hasta aquí yo tengo una pregunta para Luis de acá, ¿no? Luis, ¿cuál es tu apellido? Para diferenciarlo, porque... Córdoba. Ya, pues también voy a hacer una pregunta para él, para ser imparcial. Yo tenía esta pregunta para ti, ¿no? Aprovechen la sala. A ver, una de las cosas que entiendo es que para ti no hay una iglesia, digamos, verdadera, por así decirlo. O sea, no es, digamos, que los testigos de Jehová son la iglesia verdadera. Yo no puedo decir eso.
¿Cierto, Luis? ¿Cómo? Digamos, yo no puedo decir, digamos, los bautistas son la iglesia verdadera, según la ponencia que nos vienes dando. Yo no puedo afirmar ello. Pareciera entenderse que bajo tu postura no se puede definir a una congregación como tal, a una denominación como tal, como iglesia verdadera, Claro, sino somos el conjunto de personas que creen en Cristo y que posiblemente, no lo sé, a ver, claro, puede haber un grupito allá y puede haber otros acá y puede haber otros por allá, que ellos sí profesan el verdadero evangelio, ellos sí creen en Cristo y obran bien solo estas personas. algo así. A pesar de que están en diferentes lugares. Algo así. Ya. O no, o para redondear esa idea más que todo. Ya entendí la pregunta, pero no lo formularía así. ¿Por qué razón lo digo? Y voy a responder brevemente. La escritura es clara cuando dice que por los frutos van a ser conocidos. Exacto. Y también te menciona, pues, ¿no?, que hay características que una iglesia va a tener. Y no todas las iglesias sostienen esa afiliación con lo que la Biblia plasma. Por lo tanto, no se puede hablar de veracidad en esos términos. Tenemos más que nada ser como los bereanos. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron lo que les dijo Pablo, pero escudriñaban diariamente las escrituras para confirmar si esas cosas eran así. Y también hacían eso los apóstoles cuando predicaban. Siempre dirigían ellos a las escrituras para que confirmen si su enseñanza es doctrina de hombres o realmente es palabra de Dios. Y así uno debe hacerlo con cada denominación, para identificar si esa denominación está en el camino correcto, realmente está dando frutos, o es una iglesia que puede ser descartada, porque la Biblia te dice que hay falsos creyentes, pues, y que evidentemente deben ser tallados como apóstatas, como herejes, como anatemas, como tal. Ya, entonces vamos aterrizando, pero hay que aterrizar las ideas, ¿no? Entonces, bajo tu postura, esta iglesia tiene que ser contrastable con la escritura para ver si está cumpliendo adecuadamente lo que la escritura dice, y si es así, ese conjunto sí sería la iglesia verdadera, ¿no? Bajo ese concepto. Ya, entonces mi pregunta sería, hablando magisterialmente, entonces no hay iglesia que contenga, digamos, porque tú sabes que el magisterio es enseñanza, ¿no? Entonces no hay iglesia que contenga desde el principio, desde estas primeras comunidades de los hechos, hasta la actualidad, este magisterio y esta enseñanza, y que sea reconocible. No, actualmente no. Ahora, mi pregunta sería, ¿no?, si es que esta iglesia, digamos, no es reconocible, no es identificable, ¿por qué en el libro de los Hechos, en 2:46 me parece, dice que Dios mismo añadía a los que iban a ser salvos a la iglesia, dice, ¿no? Entonces, si esta iglesia no fuera visible, entonces Dios ¿dónde los añadiría, ¿no? ¿Dónde estos iban a ser añadidos, ¿no? Entonces, y también la otra parte en el Evangelio, creo que de Lucas le dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces una iglesia que no sería visible, no sería luz, no alumbraría, ¿no? Entonces estas dos preguntas, a ver, me gustaría que lo puedas también abordar, a ver si Claro, es curioso. Para con el primer texto, en el griego el verbo está en voz activa. Dios añadía a los que iban a ser salvos. Eso que te comunica que Dios determinaba la comunidad de creyentes que llegaban a la salvación. Por lo tanto, está hablando de predestinación, está hablando de elección, que se da según otras páginas de las Escrituras antes de la fundación del mundo. Y si esto es así, entonces está más que claro que ese aspecto es objetivo, no es subjetivo. ¿Por qué razón? Porque si bien tú y yo tenemos dificultades para interpretar qué iglesia se pega más a las Escrituras, qué iglesia está en el camino correcto, qué iglesia no choca con la apostasía y la herejía, para Dios esto es claro. Él, en su determinación soberana, por la predestinación que ha causado, evidentemente ejecuta la salvación en los creyentes que están dispersos en diferentes lugares, pero eso no anula que por estar en X o Y denominación no alcancen ¿a qué? A la salvación. Y de hecho, cuando el texto te comunica eso, no te está hablando de una afiliación a una consolidación en particular. Te comunica que los añadía al conjunto de
de individuos que se estaban formando como un conjunto de, ¿qué? De cristianos, de creyentes, una agrupación de... ¿Era visible este conjunto? Exacto. Dice añadir a la iglesia, entonces, ¿cómo es que pueden estar allá y pueden estar acá, pero a la vez son añadidos? No, la O palabra. sea, ¿a qué parte los añadía? Pues, ¿no? Sí, Claro, pero no estaría bien. Si tú estás en tu casa y yo estoy en la mía, ¿cómo es que somos añadidos? Tenemos que tener un momento donde podamos estar juntos para poder reconocernos que pertenecemos a una sola iglesia. Claro. Quisiera comentar algo breve, ahí discrepo. Vamos a los modos verbales del texto y contrástalo con lo siguiente. Mientras estaba consolidando esa comunidad, ya habían otras congregaciones que se estaban formando. La respuesta necesaria por causa del evangelismo que estaban haciendo es que sí. Y la pregunta es, ¿los añadían a la comunidad A, B, C o D? A donde estaba tal discípulo, donde estaban los apóstoles en primera instancia, ya congregándose, y a donde Lucas, como escritor, estaba presente para relatar al momento. Este punto se da porque ese contexto lo amerita y no anula que ya en otras comunidades los evangelistas estaban comunicando el evangelio y muchas otras personas estaban congregándose en casas, porque así se hacía en la antigüedad por los historiadores que lo comunican. Se congregaban en casas, ¿para qué? Para recibir la enseñanza, leer la escritura y recibir las cartas paulinas. Entonces el argumento no aplicaría aquí. ¿Por qué? Porque estaría invalidando la diversidad de comunidades que estaban consolidando y que en consecuencia también desconsidera que Lucas, como escritor en primera instancia, estaba relatando lo que al momento estaba sucediendo, ¿no? Claro, pero esta iglesia, o sea, era, digamos, una iglesia que era una sola, hablando doctrinalmente, o sea, se puede decir que esta iglesia mantenía la doctrina, una sola doctrina o varias. Mantenía la unidad central, porque... Doctrinalmente, ¿no? Ajá, porque aquí hay algo que ver. Digamos que tú como psicólogo has llevado un sílabo, ¿cierto? Y digamos que siendo la única universidad en psicología todos llevan el mismo sílabo, ¿cierto? Ahora, como esta iglesia cristiana, disculpa que te corte, ha tenido una sola enseñanza, por decirlo un ejemplo, un solo sílabo, ¿no? Entonces, esta iglesia, cuyos creyentes eran enseñados por los maestros, profetas y apóstoles, ¿no? Que Cristo mismo instituye, dice en Efesios, tenían una sola enseñanza, un solo magisterio, por así decirlo. Exacto. Y ahora esta iglesia, según tú, no se ha podido sostener en el tiempo hasta la actualidad. Es que vamos ¿Y por qué no? ¿Y cuál sería la razón? ¿No? Sí, ahí voy a ese punto, es muy curioso, mira. Y ahí sí ya intervienes tú. Mira, adelanta el programa un poco más y vaya con el desarrollo mucho más conglomerado. Pablo, 1 Corintios 15, ¿qué señala? Que él fue a anunciar a los cristianos un conjunto de aspectos que eran doctrina, pero la pregunta viene aquí a ser, ¿cuál eran las enseñanzas o doctrinas que Pablo le estaba comunicando? Y todo lo que tiene que ver con eso era en relación primaria con el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, se presentó a más de 500 hermanos conforme a las Escrituras y así seguía desglosando. ¿Y eso qué refuerza? El entendimiento que tenemos por la historia de que la consolidación de otras doctrinas no se dio sino siglos después por los concilios que llegó a hacer la iglesia, ya sea para definir la Trinidad 300 años después de Jesucristo o para también sentenciar a Marción o a Arrio, pero tú tienes que de ese panorama posterior al anterior, porque ellos ya no contenían todo aquello que 300 años después se tuvo que definir. Porque en primera instancia la iglesia se estaba centrando exclusiva y principalmente en la proclamación del Evangelio y enseñanzas que se desglosaban de eso, como la Cena del Señor, el bautismo, la unión del Espíritu, y no era una cuestión primaria profundizar en otras doctrinas que posteriormente eran tela de debate hasta nuestros días. ¿Pero por qué razón? ¿Porque no eran importantes? No, era porque Dios estaba dando a su pueblo lo que era necesario al momento. Es por eso que mira, tú lees todo el libro de los Hechos y ¿qué es lo que más se debate ahí? Se centra en el Evangelio. Claro, hay judaizantes, hay otros que distorsionan la doctrina, que se oponen, pero la centralidad es Cristo, el Evangelio, la Cena del Señor, bautismo, Espíritu Santo, y todo gira en torno a ese tipo de cosas. No se desvían para otros parámetros. ¿Pero por qué razón? No porque no sea necesario. Va a ser necesario y la Iglesia lo formó, la católica, posteriormente, porque eso ameritaba ante la herejía que se estaban presentando, pero al momento
lo que tú consideras como un conjunto de enseñanzas tenían centralidad evangelística, porque es el propósito de la iglesia. Una iglesia que recién empieza, ¿en qué tiene que concentrar? ¿En definir soteriología, escatología, neumatología, marteología? No, en proclamar el Evangelio. Cristo les dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos y enseñarles las cosas que yo les hablé. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que Él pide que hagan sus discípulos, en cuanto a lo que Él quiere que se predique, en cuanto a los eventos finales, pero todo centrado ¿en qué? En el Evangelio. Entonces, no podemos comparar parámetros distintos que tienen siglos de diferencia y que en el fondo nos demuestran que no era necesaria una consolidación doctrinal formal sistematizada para que sea un verdadero pueblo de Dios como tal, ¿no? Eso ya es posterior. ¿Algo que agregar? Vamos a retomar donde se quedó al final de su segunda intervención, donde él mencionaba que, claro, Jesucristo es la roca, eso lo conocemos también nosotros, pero él, nuevamente citando, ¿no?, este pasaje donde Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, justamente le llama Pedro, le dice, ¿no?, también que sobre esta piedra, roca se refieren otros, fundaré mi iglesia. Si no se refería a Pedro, no entiendo por qué cambiarle el nombre, qué propósito tendría cambiarle el nombre de la piedra, ¿no?, si es que no se refería a él después al decir sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿no? Que por cierto todos los demás también son llamados piedras vivas, ¿no? O sea, el tema de llamar piedra Pedro cuando nosotros mismos no es negar que Jesucristo es la piedra principal, fundamental, no se le quita eso, ¿no? Pero es curioso que ahí, si él es el constructor, ¿cómo es posible que el constructor construya sobre sí mismo al mismo tiempo, ¿no? Él debe construir sobre otro. Y es así más o menos como lo dice, ¿no? Sobre ti fundaré, si prefieren la palabra, ¿no?, mi iglesia. Un constructor fundando en otro. No tendría, como digo, para mí mucha lógica que lo haga sobre sí mismo, ¿no? Que puede hacerlo, no sé, que era necesario, que hay suficiencia, como dicen otros, de Cristo. Bueno, la Escritura nos habla de que toma Pedro, ¿no?, le da esta misión y lo nombra roca, como digo, no le quita el lugar a Cristo, ¿no? Lo otro es, sí, tomando el pasaje que, bueno, mencionaste tú, ¿no?, de que tiene que haber una iglesia y tiene que haber alguien visible, ya que Cristo, ¿no?, nos deja y se va, ¿no? Él sí permanece con nosotros de manera espiritual, ahora sí ya no física, pero nos deja a un grupo de personas físicas, ¿no?, visible, una iglesia visible, y esa iglesia es a la que los demás deben ser añadidos, ¿no? Y esta iglesia es también la encargada de justamente preservar que esta enseñanza no se tergiverse, no se vaya por ahí a distorsionar un poco, ¿no? Y por eso está este pasaje que dice, ¿no?, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no hay una iglesia que se pueda reconocer como tal, ¿no?, de manera visible y no se puede identificar, entonces sobre qué iglesia, ¿no?, está fundamentada esta verdad, o sostiene esta verdad. De alguna manera tiene que ser, como digo, un grupo visible, un grupo que ha seguido y que ha tenido que seguir. No sé si me pareció que habló de la Iglesia Católica, por lo tanto se está reconociendo que en un inicio estaba la Iglesia Católica, que algunos sí lo aceptan, ¿no?, y luego dicen, bueno, lo que pasa es que se corrompe porque etc., ¿no? Cada quien postula diferentes cosas. Pero nosotros confiamos en esta promesa de Cristo que dice que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? ¿Con quién? Con este grupo, con esta iglesia, que
cuando habla con Pedro, pues, inclusive, ¿no? Y yo fundaré sobre ti, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. Entonces nos deja una promesa y una seguridad de que esa es la iglesia que debe permanecer en el tiempo. Que sí es posible que por ahí hayamos algunas equivocaciones, sí, pero eso no quitaría que sea o no la iglesia. Que haya algunas personas que puedan no estar bien, es entendible. Jesús andaba con los 12 apóstoles y uno de ellos lo traiciona y el otro lo niega. Entonces no eran un conjunto perfecto de personas, ¿no? Y eso no quita de que sea o no realmente la primera iglesia, vamos a llamar, solo ¿no? Tomando a los 12 apóstoles, ¿no? Nosotros seguimos entendiendo eso, ¿no? Que sí hay una iglesia que es invisible, ¿no? Había otro punto ahí que se me está yendo, ¿no? Se menciona. Se me fue. Pero sí, a ver, lo que no te entendí, Luis, es que, o sea, claro, hablaste del, de los concilios y el desarrollo teológico que ha tenido la Iglesia Católica hasta cierto, digamos, cierto siglo, ¿no? Ya. Pero ¿es esta iglesia que tuvo el desarrollo teológico posterior? ¿Es esta iglesia misma que estuvo en las primeras comunidades o es diferente? Claro, o sea, si vamos a ese punto, aquí no se puede negar, está históricamente demostrado que hay una continuidad de qué? Del culto, de la tradición, de todo aquel conjunto de doctrinas en la iglesia que se consolida posteriormente como la católica, como la universal, y que en consecuencia hacen los concilios y ese tipo de cosas que también están registradas por la historia, pues, ¿no? Y así sigue avanzando. De hecho, como él también señaló, algunos aceptan que hay una continuidad de la Iglesia Católica después de que los apóstoles mueren. Eso yo también lo acepto, eso no creo que se pueda negar razonablemente. La Iglesia Católica tiene historia, tiene tradición, tiene afiliación con la Escritura y eso se demuestra por todo el recorrido que ha logrado avanzar a lo largo del tiempo. ¿Hasta qué siglo sería para ti que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿Hasta qué siglo ya tú dices, aquí ya no es, ¿no? Reconociendo que entonces la Iglesia Católica viene desde un principio, porque no llegas a la conclusión de que, bueno, lo razonable es que esta tiene que ser la verdadera iglesia de la cual se hablaba en ese entonces. aquí entramos a la otra consideración, bueno, al evento que ocurrió y que fue denominado como la Reforma Protestante, que inició con personajes como John Knox, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, que de por sí, como indican varios historiadores, por ejemplo, Lutero no es que quería fundar una iglesia aparte de la católica. Para él, desde su perspectiva, se estaban cometiendo algunos abusos, ya sea por parte de las indulgencias y ese tipo de apartados, se estaban cometiendo algunos abusos dentro de la iglesia, ya sea también por su fuerte afiliación política y militar, que en aquel entonces era muy dominante, que según la interpretación que le estaba dando la escritura, no tenían una correcta relación. Y es por eso que ante esos abusos, ante esas constantes maneras de dejar en claro que había algo que decir frente a lo que se estaba aconteciendo, él protesta, pone en Wittenberg sus 95 tesis. ¿Y qué busqué? Que en el fondo se le muestre por las escrituras si es que estoy equivocado. Bueno, por eso él decía en su frase muy conocida: a menos que sea persuadido por las sagradas escrituras, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Ir en contra de la conciencia no es bueno, no es seguro. Inclusive pedía a Dios que ayude su incredulidad. Él, como dije anteriormente, varios historiadores lo reconocen, no buscaba ser útil esa parte, quería reformar a la católica desde dentro para que en consecuencia todo marche bien. Debido a que no lo logró, a que hubieron conflictos, malos entendidos, él tuvo que necesariamente, por mantener su vida y preservarla, salir de la Iglesia Católica, evidentemente, pues lo excomulgaron y todo lo demás. ¿Y eso a qué lo llevó?
a mantener las enseñanzas, a predicar y a tener también mucha afiliación con doctrinas de la Iglesia Católica, pero ya predicando aparte a otro tipo de personas, y así como otros que también tomaron esa misma afiliación con Lutero. Ahora, Luego, disculpa que te corte, Luisito. Pero Lutero no solo, digamos, discrepó con el tema de la venta de indulgencias, no como la indulgencia como tal, ¿no? En sus tesis no es que va contra la indulgencia, sino contra la venta de indulgencias, que de por ahí, en ese tiempo, sí, es posible, es hasta casi innegable, ¿no? De que pasaron esas ventas, pero por parte de algunos individuos, no como de una enseñanza o una orden de la propia iglesia, ¿no? En este caso de su autoridad, ¿no? De una manera individual, ¿no? Cada uno de estos sacerdotes, obispos, si ustedes desean, comienzan a obrar, pero sin, como digo, sin que sea esta una orden, ¿no? De manera particular. Entonces, no es correcto a veces lo que se dice por ahí, que la iglesia tenía esta práctica como tal. No era una práctica ni una orden de la iglesia, ¿no? Entonces, ahora, no solo fue con eso, y es curioso que Lutero diga, no, si me lo muestran con la escritura, cuando él mismo desdeña la escritura, llaman epístola de paja, ¿no? La de Santiago, ¿no? No quería reconocer la de Santiago, pero... Entonces, si se refiere de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, ¿no? Realmente él se sometía a la escritura, ¿no? Pero curiosamente tampoco él coincide totalmente con Lutero, ¿no? Siendo también claro. Ahora mi pregunta iba más por un lado, digamos, de la naturaleza, digamos, de la iglesia, ¿no? La naturaleza que tiene digamos, de ser iglesia fundada por Cristo hasta cierta fecha de 1520, me parece, ¿no? Digamos que para ti, Luis, esta se perdió con los abusos que cometía la iglesia en ese tiempo, ¿no? Entonces, pero digamos que en un ejemplo yo pondría, por ejemplo, la dignidad del ser humano, ¿no? Yo tengo una dignidad del ser humano que es intrínseca a mis actos, ¿correcto? Esa dignidad yo no la pierdo, ¿cierto? Por eso los derechos humanos son digamos, trascendentes, que se puede decir, ¿no? Que no se puede, nadie me los puede quitar, ¿correcto? Entonces, esta iglesia que ha recibido, digamos, que ha recibido esta dignidad de Cristo de permanecer hasta que ella venga, entonces, por lo tanto, para ti esta iglesia perdería esta promesa de Cristo de que las mismas puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. No, entonces, no pierde. Y eso queda demostrado con la iglesia primitiva. También hubieron cierto tipo de conflictos. Pero para ti lo perdió, ¿no? O sea, en el año 1500 tanto, ¿o sigue siendo esta iglesia católica la correcta? La pregunta había sido esa, ¿no? Ajá, claro, ¿cuándo lo pierde, pues, no? Ajá, porque si lo pierde no tendría la promesa, por lo tanto Cristo sería mentiroso, ¿no? El inicio de la iglesia católica como tal en su fundación, pero llegaste al punto de la reforma protestante, imaginando de que ahí hay un quiebre. ¿Qué pasó ahí? Ahí se corrompe la iglesia, es lo que casi la mayoría postula. Aquí hay que entender algo muy interesante. Si bien hay una separación que se da, y esa separación desemboca en que haya una multiplicidad de interpretaciones y en consecuencia ya una afiliación de diversas congregaciones distintas, los reformadores no es que satanizaran a la Iglesia Católica, ni mucho menos que la consideraran como algo pagano, mundano, corrompido. Ellos entendían que al momento, en el contexto presente, no anulando los más de 1300 años anteriores, la iglesia al momento estaba, en algunos aspectos, como tú señalaste, mal, se podría decir, pero eso no anula que la iglesia en el fondo se mantenga, porque evidentemente las cortes de no prevalecen en contra de la iglesia. El asunto es aquí, debido a que no se llegó a un acuerdo, lo más razonable para este tipo de reformadores era evidentemente salir de ahí. Y ese salir de ahí implicó por cuestión necesaria que ya comiencen a hacer congregaciones apartes, pero que en el fondo no anularía que en la Iglesia Católica hayan creyentes verdaderos. ¿O es que acaso Jesucristo no dijo, no os escogí yo a los 12 y uno de vosotros es un diablo? Por eso yo puedo decir, tanto Iglesia Católica
como la bautista, metodista, anglicana, la ortodoxa, la presbiteriana, hay verdaderos creyentes, hay gran cantidad de verdaderos adoradores de Dios, pero también hay falsos, hay creyentes errados, hay personas que, como dijo Jesucristo, están evidentemente Ya, descarriadas. pero Luis, tú estás hablando de las personas. Acá no hay que abordar tanto el tema, digamos, a nivel sujeto, sino objeto. Digamos que yo te estoy hablando a nivel doctrinal. O sea, La iglesia como tal, más claro, allá de las personas, aún así están sosteniendo una creencia, un credo, una doctrina que Lutero en este caso dejó, no solo, como digo, fue el tema de la indulgencia, la venta de indulgencia, sino él también rompe con los sacramentos, ¿no? claro, ahí estamos hablando de un rompimiento, de un quiebre doctrinal. Claro, entonces la enseñanza de ahí no, se rompe. Y que de ahí también él, cuando la gente se separa de él, también va rompiendo y cambiando. Y un efecto dominó, poco a poco se van alejando de la doctrina que inicialmente se practicaba y que lo practicaba la Iglesia Católica, como tú mismo lo has reconocido, que era en ese momento, ya podríamos hablar que era también una institución. Claro, porque personas buenas pueden haber, ¿no? O sea, hasta el ateo puede ser, puede ser el mejor ser humano del mundo, ¿no? Y como institución, también podríamos decir, ¿no? Ya en este contexto, que era una denominación. Entonces, que de ahí salgan otros y que se van alejando de esa doctrina que sí venía y ¿no? sigue viniendo hasta la actualidad, ¿no? En una asociación apostólica, pues nos está dejando claro que está no solo alejándose de la iglesia geográficamente hablando, sino también en cuanto a su doctrina, en esta enseñanza, bajo la excusa de que no, es que aquí hay personas que pueden equivocarse, que pueden ser falibles, ¿no? Como individuos, como personas, sí, pues no son susceptibles de equivocarse, pero como iglesia tenemos, como digo, la promesa de Jesucristo que ¿Nos asiste el Espíritu Santo? sí, nos asiste en cuanto al Espíritu Santo y como digo, nos deja esta promesa de que va a estar con nosotros, de que esta iglesia las puertas del infierno no prevalecerán, y si es que Lutero abandona esta iglesia y se va, ¿no? Un poco que se cumple nuevamente lo que se había citado más adelante, ¿no? Si hubiera sido de nosotros, hubiese estado con nosotros, ¿no? Pero él se va. ¿Acaso que no sabía o en ese entonces no se conocía? Que sí, pues la iglesia por ahí, uno que otro, ¿no? El otro cojea, el otro camina torcido. No, es que eso es posible. Querer negar y pensar ¿no? en una perfección, eso no se puede dar, más cuanto más grande se hace algo, ¿no? Mientras más grande es un grupo humano, o en este caso la mismísima iglesia, pues es más difícil intentar mantener ese orden, pero no por ese motivo uno debe abandonar la iglesia, porque finalmente eso es lo que le pasó a Lutero. Si su enseñanza es no estoy de acuerdo con esto, me separo, pues la gente no estuvo de acuerdo con él y se separó. Y se fueron separando también y continuó. Entonces, no venimos de una enseñanza de separación, sino todo lo contrario, ¿no? De unidad, de que todos debemos ser uno. Has señalado algo curioso y bueno, de acuerdo a varios historiadores, por ejemplo uno de ellos, John MacArthur, se reconoce que aún dentro de las iglesias primitivas ya se estaban dando varias consideraciones en cuanto a qué, a interpretación distinta de asuntos relacionados con el Evangelio y también respecto a la naturaleza de Cristo, de Dios, de varios apartados. O sea, no estamos tratando con algo nuevo. Eso ya es algo que se está considerando dentro de su mismo contexto y que por lo tanto no implica de forma necesaria que haya de por sí una separación radical. De hecho, aquí hay que recalcar algo muy interesante. Si vamos a centrarnos netamente en lo que nos plasman las escrituras, ¿estas qué consideran? Que en el fondo para el conjunto de creyentes la importancia primaria era la doctrina central del Evangelio de Jesucristo y lo que se desglosa de eso. Y del texto que tú citaste, salieron de nosotros
porque no eran nosotros, no aplica en el contexto al cual tú aludiste. ¿Por qué razón? Porque dentro de la misma intención del autor está indicando a aquellos que negaban abierta y públicamente a Cristo y por lo tanto apostataban de la fe. Ese ejemplo queda anulado y no aplica a Lutero. Lutero en ningún momento negó la fe en Jesucristo, y cuando Judas habla en esos términos está hablando de creyentes que públicamente negaban y despreciaban la sangre de Jesucristo. Y en otra parte Pablo alude a ellos como es imposible que sean renovados de nuevo para arrepentimiento. ¿Y por qué razón? Pisotearon la sangre de Cristo, bla, bla, bla. Te da varias características importantes y que no se relacionan con lo que el hermano alude, con cuestiones doctrinales que podrían entrar en un parámetro secundario, sino que tenían relación directa con el fundamento doctrinal, con la doctrina principal, el Evangelio de Jesucristo y lo que eso implica. Porque la Escritura, ¿qué te dice? La salvación es por la fe. Pero ¿la fe en qué doctrina? Mi pregunta es, ¿la fe en qué doctrina hace que una persona se salve y llegue a formar parte del pueblo escogido por Dios para ser salvo? ¿Cuál sería la doctrina principal? La doctrina en la muerte y resurrección de Jesucristo como el medio para alcanzar la salvación. Todo aquel que cree es salvo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como Salvador, llega a ser parte del pueblo de Dios, y así está plagado en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Es la doctrina o hay otras doctrinas? Porque finalmente negar la doctrina es negar a Cristo. Aquí vamos a esta cuestión. Una vez que el creyente entiende y abraza el Evangelio y se salva, posteriormente pasa a ser discipulado, como dijo, pues, ¿no? y a ser discípulos, enseñándole todas las cosas que les he mandado. Una vez que la persona se salva, cree en Cristo, lo demás ya se le enseña después, pero eso no es requisito para que sea salvo. ¿Por qué razón? Porque son cuestiones que tienen relación con naturalezas secundarias de aspectos doctrinales. El aspecto formal, y que está en toda la Biblia, que te salva, ¿qué es? La fe en Jesucristo, el arrepentimiento de pecados y la profesión pública de ¿qué? De que uno realmente se ha arrepentido y busca creer en Cristo, entender el Evangelio y abraza la fe. Eso es lo que hace que un creyente sea creyente. Mira, por ejemplo, en Hechos 2:38, 37, 36, 35, creo, dice, varones de Israel, lo que tenemos que hacer, ¿no? Que han crucificado al Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Le responden ellos, ¿no? Porque se habían compungido de corazón, ¿no? Entonces, crean en el Señor Jesús, le dicen, ¿no? Crean en el Señor Jesús. O sea, ejerzan la fe en Cristo Jesús. Y bautícense, dice, ¿no? Entonces, digamos que la doctrina principal, ¿no? Porque tú pones como que en una cajita las cosas que deben hacer como doctrina principal. Entonces, es creer, pero también es hacer lo que Cristo dice también. No es solamente ya creí en Jesús. Ya, ¿y qué haces, digamos, al minuto siguiente, no? Pedro te va a decir, ¿qué haces al minuto siguiente? Bautízate, dice, ¿no? Entonces, también la Escritura nos habla que hay un cuerpo de Cristo, una sangre de Cristo que también nos da la vida eterna también. Le he creído a Cristo, enseguida me bautizo. Le he creído a Cristo, enseguida también tengo que tomar, digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que en el caso de los católicos es la Eucaristía. Digamos que no es un creer a Cristo, digamos, de manera pasiva, ¿no? Porque el que le cree a Cristo hace lo que Cristo dice. Y digamos que en estas cosas que se desprenden de haber creído a Cristo, porque tú imagínate que creer a Cristo es como la base o es como el tronco, ¿no? Y que lo que tengo que hacer son como las raíces que van al suelo, ¿cierto? Que son algunas cosas, ¿cierto? Algunas cosas. Creer a Cristo desprenden más cosas aún que yo tengo que hacer para poder salvarme, ¿cierto? Entonces, no pueden ser varias ideas a la vez. A eso es lo que esa es mi duda, ¿no? Que quisiera que lo aclares. O sea, no puede ser que el testigo de Jehová tenga digamos, la doctrina de Cristo.
No puede ser que, digamos, el bautista también tenga la doctrina de Cristo. No puede ser que el mormón también a la vez tenga la doctrina de Cristo. No puede ser que, digamos, No todas, no el todas. pentecostal también tenga la doctrina de Cristo, porque tú sabes por filosofía que la verdad, filosóficamente hablando, se caracteriza por ser una sola, ¿cierto? Nosotros aceptamos, digamos, que el cielo es azul porque todos afirmamos tal hecho. Porque si no, si uno dice que es azul, otro que es negro, digamos que no nos ponemos... La verdad se caracteriza porque todos nos ponemos de acuerdo en decir algo, en afirmar algo. Entonces, ahí es donde digamos que no te entiendo o no concuerdo contigo en lo que tú me digas, digamos que varias doctrinas pueden ser la verdad de Cristo, ¿no? No sé si tú tienes que decir algo antes que lo Que diga. las personas están en diferentes congregaciones que sostienen doctrinas diferentes. Bueno, un poco. Porque algunas se bautizan también no con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Sino en nombre de Cristo nada más, ¿no? Y ya no niños, no solo adultos. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha ido un poquito distorsionando esta doctrina inicial. La Iglesia Católica sí reconoce que en algunas, y dependiendo, ¿no? En algunas de estas congregaciones hay algo de verdad, ¿no? Pero que no tienen la plenitud de la verdad. Entonces, claro, se reconocen como cristianos. Hay algunos grupos excepcionales, ¿no? Como el tema de los testigos de Jehová, los mormones, que son un poco más alejados del cristianismo que la mayoría profesamos, ¿no? De un Cristo que es Dios también. En fin, pero bueno, nosotros no es que negamos que haya algo de verdad, pero lo que se desea es que todos estén en una plenitud. Y para esa plenitud deben estar en comunión para poder cumplir con esta voluntad del Señor, que todos seamos uno, ¿no? Y si seguimos sosteniendo de que no, yo puedo serlo, y en otro, y en otro, y en otro, y es más, a partir todavía puedo seguir dividiéndome porque bajo mi perspectiva esta iglesia no cumple con tales requisitos o ha dejado de ser. Entonces, no nos lleva, es una enseñanza que no nos lleva a esa unidad. Nos lleva a diferentes caminos, en realidad, ¿no? Cada vez nos va a alejar más, ¿no? Entonces, claro, y es un tema de por fe, ¿no? Pero esta fe nos debe llevar a una acción para realizar algo. No, que además que cumple la profecía del Evangelio según San Mateo que dice que habrá falsos apóstoles, ¿no? Que en ese día me dirán, Señor, hicimos milagros, ¿no? O sea, ejercimos, digamos, la fe en ti porque creímos en ti, ¿no? Hicimos milagros, sanamos enfermos, ¿no? Entonces, creer en Cristo no es que sea lo único o lo suficiente, debe haber algo más, ¿no? En la Escritura también se dice, para terminar esta ocasión, ¿no? Eso de que, bueno, por fe, pero muéstrame tu fe. Si no, ¿verdad? Muéstrame tu fe, no, muéstrame tu fe, si no, si yo te mostré Algo así, yo tampoco lo recuerdo. soy más poco para definitivamente no soy mejor comunicador que él, ¿no? En todo un tema aquí que, si se observa en detalle, se ve que no soy alguien, Pero debe ser tu en idea. este propósito, no era lo que me invitaste, pero ya. Pero en fin, ¿no? De todas maneras, también se expresa en la escritura de que la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Entonces, no solo basta con la fe, no solo basta profesar con la boca, como enseñan otros, de que no, Cristo es el Salvador y yo soy salvo, ¿no? Entonces, va más allá. Entonces, pero esto se va enseñando en otros grupos, por eso digo que es parte de la verdad, pero solo una parte, y lo ideal es que tengan toda, ¿no? La plenitud de la verdad. Claro. Y en esta parte una pregunta antes de que te respondas, disculpa que te corte. O sea, respecto a los temas, digamos, de iglesia, no hay verdad absoluta para ti. O sea, no hay es, digamos, algo relativo. No sería relativo. ¿O es que acaso negaríamos la verdad absoluta de que Cristo es Dios? Hablando doctrinalmente, te digo, pues, Sí, ¿no? evidentemente. Lo has relativizado prácticamente, ¿no? O sea, tú dices, no, si está en este grupo, está en este grupo, eso es algo relativo, no es algo absoluto, ¿no? No apunté por esa línea. Y de hecho voy a retomar también los puntos anteriores, porque creo que hay algunos malos entendidos que necesito aclarar. Claro. El término fe, por su misma definición y etimología, pistis,
es un verbo activo, no es un verbo pasivo. E incluso, como señaló Dante Urbina en cierta ocasión, puede traducirse también como fidelidad. Y eso refuerza su actividad, porque algo que es fiel lo es en base a qué? En base a un conjunto de acciones que determinan su naturaleza. Entonces, cuando la Biblia te manda a creer en Cristo, si el verbo es siempre un verbo activo, ¿qué te dice esa creencia? Que es una creencia estable, permanente y constante. Ya. Por lo tanto, se sobreentiende que esa fe va a obrar. Y de hecho, aquí acuño algo más. Eso es así no por la fe, no por la persona, sino por la predestinación y elección que Dios hizo y determinó de antemano en esa persona. Romanos 8, 28 en adelante. Mira, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, exclusivamente, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Alude a qué? A Dios como agente. Dios los llama. No es que ellos vienen por propia voluntad. Dios los llama. Escogiditos nomás. Ajá, de Egipto llamé a mí. Y mira lo que sigue diciendo. Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. Ese modo de conocer es proskineo, Ya. que te habla acerca de O sea, un grupito nada una más. determinación. Porque mira, No ha llamado a todos. mira lo que dice el texto. A los que antes conoció, a estos también llamó. 1400. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, santificó, glorificó. Conclusión. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mismo griego, la comunicación de estos verbos que están en auristo es por fuerza necesaria acción divina, constante, actividad. Son verbos activos. ¿Y qué te dicen? Que Dios te llama, que Dios te justifica, que Dios te santifica y que Dios te glorifica. Prácticamente toda la vida cristiana en uno la hace ¿quién? Dios. ¿Y eso por qué razón? Porque a los que antes conoció, a eso también llamó proskineo. Mira lo que dice en otro pasaje. Se dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, conoció a Cristo. El mismo verbo, proskineo. La pregunta es, el verbo proskineo del griego quiere decir que Dios vio en el futuro que un tal Cristo iba a creer en Dios, a aceptar a Dios y ser el Mesías, o es que acaso Dios determinó lo que iba a hacer en Cristo y Cristo dijo, sea hecha tu voluntad. Por eso. Y si se usa en relación al creyente, ¿qué quiere decir? No que Dios vio el futuro, Él va a creer. Forma parte, no. Dios lo hizo y determinó así para que Él simplemente en el tiempo ocupe esa relación de causa y efecto. Por eso Efesios 2:10. Efesios 2:10, ¿qué te dice? Las buenas obras, el verbo auristo, activo, que Dios preparó, verbo auristo activo, con un indicativo de por medio, aludiendo a Dios, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo los preparó? Efesios 1, un capítulo anterior. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para, en el griego eis, propósito definido, para, eis, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ahí está la respuesta. Dios ha determinado de tapa a tapa, de cuna a tumba, lo que va a hacer el creyente en relación a su voluntad. ¿Por qué razón? Porque Él es el que lo llama a su pueblo, Él es el que le permite creer. ¿O es que acaso no se lee Filipenses 1:29? ¿Qué dice? A vosotros os es concedido por causa de Cristo. ¿Qué cosa se les concede? No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La fe forma parte de ¿qué? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu no es plural, es singular. El fruto del Espíritu es amor. ¿Pero qué conlleva ese amor? Fe. ¿Y de dónde se desprende? Del fruto del Espíritu. Pregunta, ¿quién puede tener el fruto del Espíritu? ¿El creyente o el no creyente? El creyente. ¿Y qué incluye el fruto del Espíritu? Fe. Por tanto, Dios, mediante su Espíritu, da la fe, no el hombre. Entonces, es Dios quien por eso deja en claro en toda la Biblia que Él mantiene a su pueblo, lo preserva, lo salvaguarda, lo mantiene hasta hoy, y si bien están diversificados, Él en el fondo los reúne. Y de hecho dice la Escritura que Él va a comenzar el juicio por su pueblo, por la casa. Y miren lo que va a hacer. Va a separar ovejas de cabritos. Pero si ya están todos unidos en un solo lugar y son los verdaderos, ¿por qué va a separar ovejas y cabras? Es porque en el fondo hay una coalición entre la verdad
y la mentira, la luz y las tinieblas, la paja y el trigo. Por eso Él va a separar eso, va a determinar a su pueblo y a los demás los va a excluir en la condenación del fuego, como señalamos, ¿no? Claro, mira, yo de verdad te he escuchado muy atentamente y has hablado de la predestinación en tema de la fe, ¿no? Que es un tema también aparte, porque hablar de eso no vamos a debatir, pues, la predestinación cuando el tema es de la iglesia, nos iríamos, digamos, para otro lado que... Sin querer se está tocando diferentes cosas. Que Sí, pero, o sea, la pregunta que te hice, ¿no? En relación a la doctrina, retomando ese punto, quisiera que me lo respondas lo más concreto posible, es si doctrinalmente hablando para ti, la doctrina que nos da la salvación debe ser una verdad absoluta o es algo relativo. Es absoluto. Entonces, ¿cuál es esta iglesia que nos da esta verdad absoluta? La cual también estuvo presente al inicio en la comunidad de los hechos, ¿no? Esta iglesia. ¿Ya no está o ya no? Porque si está en varios sitios, no es absoluta, pues, ¿no? Porque cada quien tiene su propia verdad un poquito, ¿no? Pero hay que llevar un poquito en el tiempo, porque él ha reconocido que hasta antes de Lutero, ahí llegaba y todo bien. Todo bien. Vino Lutero y quería corregir algunas cositas, pero todavía era aceptable. Claro. ¿Cuándo ya no era aceptable la doctrina que traía la Iglesia Católica? Claro, porque eso ya que Dios ha visto así como el Doctor Strange en el tiempo, sí, no, así con su, no, ha visto la película de, no, ya, no, no. Ya, bueno, ese es un tema aparte que ya también podemos hacerlo en otro. Pero hasta después del año 1000, creo que podemos reconocer que sí, ¿no? Ya la Iglesia Católica ya está llevando la doctrina, ya para el 1500, llega Lutero, ya por ahí. Vamos a retroceder. Si es absoluto, ¿dónde está? Pues no, absolutamente, ¿no? Y esa doctrina de esa iglesia de 1000 años es la misma doctrina que lleva, bueno, no sé si la congregación que tú profesas, contigo te reúnes, o es esa fe que tú profesas, es la misma que sostenían también en ese grupo. Si es absoluto, se tiene que encontrar, ¿no? Exacto. Y a ese punto voy, de que en el fondo sí es. ¿Por qué razón? Porque mantiene esa misma esencia de que la centralidad misma de toda la escritura es el Evangelio de Jesucristo como el medio y alcance para la salvación, no una cuestión doctrinal aparte que posteriormente viene a ser sistematizada como algo formal, cosa que para el tiempo de los apóstoles ni siquiera se tenía, y habían diversas escuelas en cuanto a a interpretación bíblica, y de hecho se reconoce por parte de cuando Pablo pues, no, los confronta referente a quién los ha engañado. Hay varios historiadores que apuntan a que ya habían discusiones en cuanto a la naturaleza misma de Cristo, de que algunos contendían si era o no era Dios. Pero el eje central que vino a tocar Pablo no es tratar de hacer una separación que posteriormente se hace en el concilio de Nicea para sentenciar a Arrio, no. Él lo que se centra es simplemente en que se mande a negar a aquel que se opone a Cristo. Si tú vas a la Escritura, la Biblia, ¿qué te manda? ¿A quiénes considera herejes? ¿A quiénes considera anatemas? A todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que niegan a Cristo, que añaden obras a Cristo, a su evangelio como tal, a ese tipo de caracteres. En ningún momento te dicen que anules como creyente a alguien que no se bautizó, a alguien que no tuvo parte correcta en la cena del Señor, que claro, es reprendido, algunos morían, pero no como enfoque central, ¿me entiendes? Si uno va a ser bíblico, tiene que trabajar con lo que te plasma la Biblia. Y en la iglesia primitiva, ese es el panorama que se tiene ahí. La pregunta es, ¿tienen ustedes formas de mostrar que aparte de esas consideraciones hay otras que son sustanciales para que uno alcance la fe en Cristo y forme parte del pueblo de Dios? Y evidentemente no hay. Aparte de negar a Cristo, aparte de pisotear su sangre, aparte de negar que esté presente justamente en ese negar la Eucaristía sería negar a Cristo, negar su doctrina, su enseñanza. La iglesia que estaba hasta el año 1000 o hasta un poco más allá seguía creyendo en la Eucaristía, en las que hoy hay, aceptan la Eucaristía, reconocen cuando el Señor mismo dice, ¿no? Yo soy, ¿no? El pan de vida, y dice, este es mi cuerpo,
lo acepta, como dije hace un rato, ¿no? El mismo Pablo dice, yo recibí del Señor lo que a su vez me fue dado. Él no conoció al Señor personalmente, él lo fue recibiendo de los apóstoles, y esto ha seguido llevándose, ¿no? Así, de igual manera en esta asociación apostólica que nosotros le llamamos. Y hoy por hoy lo aceptamos y lo reconocemos. Las demás congregaciones, o en las demás congregaciones se enseña esa doctrina, esas cuantas personas, ese pequeño grupo de personas que puede estar en otro lado, pero que tú dices, no, también son parte de la iglesia de Cristo, ¿creen también en eso? Exacto, que claro que sí. De hecho, lo que señalas en cuanto a la cena del Señor no toca el eje sustancial mismo. Y de hecho, tú tienes por parte de la Biblia misma que se manda ¿a qué? A que se tome bien el pan y el vino, porque había algunos que lo estaban tomando indecorosamente. Y la pregunta es: ¿por qué razón? ¿Acaso la discusión giraba en torno a si creían o no que estaba la presencia real de Jesucristo? No. Era respecto a que algunos consideraban que en el fondo podían estar en pecado y aún así participar. Entonces tú ves que en todas las congregaciones no estaba la discusión: ¿será el cuerpo de Cristo realmente o no? Ese no era el tema. La discusión del debate se da ¿por qué razón? Por cómo tomaban si era digna o indignamente la cena del Señor. Lo que tú mencionas es una discusión que posteriormente se traslada en debate y se construía formalmente por la Iglesia Católica, pero que en tiempos de los apóstoles brillaba por su ausencia en cuanto a ser un tema chocante. Yo nuevamente te plasmé, está claramente en la Escritura que la cuestión de debate y rechazo a aquellos que tachaban como herejes, falsos apóstoles, falsos maestros, eran todos los que iban, en pocas palabras, en contra del Evangelio, no en contra de una doctrina que se desprende de forma secundaria del Evangelio. Todo era en contra del Evangelio. La pregunta es: ¿se puede mostrar que aparte del Evangelio había otra discusión que tachaba a uno como falso maestro, como un anatema o como un prácticamente anticristo? No, porque la Biblia es clara en cuanto a mostrarte qué era el pensamiento apostólico y de lo que transmitimos en cuanto a lo que hacía uno acepto para con Dios y lo que a uno le hacía ser rechazado por Dios. Porque mira, inclusive no se dice que de aquel pecado que no será perdonado de este siglo ni del venidero, que es prácticamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se habla así en esos términos referente a Cristo. Solamente se debe entender que eso viene a traerse a colación cuando uno, ya teniendo plena conciencia del Evangelio, plena conciencia de la obra de Dios, rechaza voluntariamente eso. Ahí se dice: ya no hay más sacrificio por los pecados. Pero no te habla de otro aspecto en particular. Y te dice que hay algunos por los cuales yo no pido oración, pero son, de nuevo, los que toman indecorosamente la cena del Señor. ¿Y por qué murieron Ananías y Zafira? Porque mintieron al Espíritu Santo. ¿Y por qué algunos eran rechazados como falsos maestros? Porque o añadían obras a la gracia de Dios, o predicaban a otro Cristo de que ya había venido, de que no iba a venir. Por eso Pablo dijo: bueno, no consideren su promesa como tardanza, según algunos de ustedes lo consideraron, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y ven? Todo gira en torno a eso. Cuando se habla acerca del anticristo, el hombre de pecado, ¿qué características tiene? Habla abominaciones en contra de Dios, de tal forma que blasfema en contra de quién? De Cristo. O sea, todo en torno gira ¿a qué? Al Evangelio, y se niega a aquellos que afrentan al Evangelio. La cuestión aquí es: ¿hay creyentes en la actualidad o hay denominaciones que afrentan al Evangelio? Claro. Negar la idea de Cristo, que está evidentemente en la Escritura, es una herejía. Y por eso, en la lista que él me dio, podemos descartar a varias denominaciones. Dijo bautista, dijo pentecostal, pero también mencionó mormones y testigos de Jehová. ¿Uno acaso no puede con la Escritura demostrar que están en falsedad cuando es evidente que hay deidad de Cristo, que hay Trinidad, que hay infierno, inmortalidad del alma? Eso es evidente en la Escritura. O sea, uno no tiene que estar ajeno a la Escritura. Pero tú lo reconoces porque hay una iglesia que lo reconoció primero, ¿no? Porque lo validó, ¿no? Entonces, tú digas... Custodia de esa verdad. Claro, esa verdad es verdad para ti y para mí, porque digamos que se estableció en un concilio, ¿no? Y nosotros lo aceptamos. Porque viene un unicitario y te dice, digamos, ¿dónde está la Trinidad de la Biblia, no? Entonces, y para él es el que está en lo correcto, ¿no? Por eso te decía que doctrinalmente, entonces, para ti no hay, digamos, una verdad absoluta, sino es relativa, porque esos prácticamente ellos mismos son autoridades
de su propia fe, ¿no? Ellos determinan qué cosa quieren creer y qué cosa no, ¿no? Entonces, no, para ti tampoco no necesitamos la autoridad de la iglesia, ¿no? Tú mismo estás haciendo, él mismo está haciendo prácticamente la autoridad, porque él dice, ah, no, este es testigo porque yo puedo validar por las escrituras, ¿no? Ni digamos que tal autoridad Cristo tampoco no le da las escrituras, sino sé que se le da a la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De esa manera terminamos en cacería de brujas, diciendo, bueno, a ver, vamos a revisar, testigo de Jehová, fuera. A ver, pentecostales, que creo que por ahí, que me perdonen los pentecostales, porque bueno, se han diversificado también y tengo entendido que por ahí hay un grupo que está enseñando que la Biblia ya no es palabra de Dios, ya no se le afuera también. Entonces, no, fuera también. A ver, los borbones, fuera, y vamos a seguir analizando cada uno y... O sea, la verdad depende de mí, ¿no? En última instancia, ¿no? Dependería de uno si es que tratamos de... Y eso ya se vuelve relativo, ¿no crees, Luis? Simplemente buscando y tratando de contestar con la escritura, pero ¿quién hace ese criterio, ¿no? de interpretación? Que lamentablemente ese es el problema que tienen las iglesias desde el protestantismo, ¿no? Porque en realidad es el Espíritu Santo que asiste a la iglesia en determinados momentos, como es el primer concilio de Jerusalén, ¿no? O como son los concilios que tú posteriormente aceptas, como digamos el de Nicea, ¿no? Que curiosamente en esos concilios no estuvo otro tipo de otra iglesia. No, pero él ya aceptó, ¿no? Él ya aceptó, ¿no? Sí, no es como el pentecostal, él no te lo va a aceptar. Claro, de su respuesta es ¿cuándo hubo esta pérdida y ¿no? Ya no, la iglesia ya no sostiene, ya no tiene la verdad, ¿no? Llegó un tiro y la verdad entonces empieza se desvía o se va hacia el tiro. No es que se vaya la verdad, y de hecho también quiero aquí matizar algunos puntos. No estoy tratando de enfatizar que no hay verdad absoluta o que en el fondo hay múltiples verdades, no. Aquí yo corregiría porque estamos entrando a lo que en filosofía y lógica llamamos falacia del tercer excluido. Yo no estoy diciendo o es A o es B porque no hay un punto C. Lo que yo estoy plasmando en el fondo es que cuando uno habla de iglesia verdadera, la denominación verdadera tiene afiliación, de acuerdo a mi postura, con aquellos que abrazan el Evangelio y viven el Evangelio y en consecuencia son considerados como el pueblo de Dios, porque para uno ser verdadero creyente necesita demostrar por los frutos que es verdadero creyente una vez que ya ha obtenido esa fe activa que le permite obrar y mantenerse. Y de hecho, si vamos a ser un poco más radicales, aquí parece que hay una coalición entre antropocentrismo y teocracia. Porque estamos dando más consideración, por un lado, a concilios, a una iglesia visible, específica, que en el fondo tenga que mantener la verdad y que está conformada por individuos. Y por el otro lado, un aspecto mucho más teocrático, que es Dios quien determina eso, que es Dios quien obra en quien le place, porque eso te comunica la Escritura. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El viento sopla de donde quiere, mas tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, y así es todo el que nace del Espíritu. O sea, uno no puede limitar al Espíritu y decirle, está aquí, haz esto y punto, porque el Espíritu es libre para obrar y para operar las cosas según su propia actividad. Es por eso que Dios, si entendemos que es soberano, si entendemos que es omnipotente, si entendemos que es quien dijo ser, entonces Él evidentemente está detrás de todo de forma activa e imperante, mucho más allá de cualquier antropocentrismo. Por lo tanto, si la Escritura te dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, Dios a su pueblo elegido le va a guiar a esa verdad. Poco a poco le va a sacar del error, o algunos inclusive puede que no le saque del error doctrinal, pero aún así sean salvos. Y de hecho Pablo te dice que algunos van a ser salvos así como por fuego. La pregunta es, ¿por qué algunos serán salvos así como arrastrándose? Porque también te habla de que van a haber copas. Todos tendrán las copas llenas, pero no todos el mismo tamaño de copa. Van a haber recompensas, se recompensa la fidelidad y la perseverancia. ¿Pero por qué razón si en el fondo todo es unánime y todos avanzan al mismo nivel? Es que hay que entender que dentro de la iglesia no solo hay diferente crecimiento, hay diferente entendimiento secundario en cuanto a apartados que no son salvíficos. Porque una vez que uno ya es salvo,
ya entra a barajear con aquello que es secundario y puede estar en un lado o en el otro, pero eso no anula la primacía de la unidad que lo mantiene. Es por eso que inclusive en la iglesia primitiva, si bien había desigualdades, Apolos pensaba una perspectiva, tuvo que ser corregido, Pedro tuvo que ser reprendido, y así con alguno que otro discípulo más, como por ejemplo Silas, que tuvo una contención con Pedro. Ellos, por más que tuvieron cierta disociación, eso no anulaba que en el fondo mantengan una unidad última. El enfoque en Cristo, el enfoque en el Evangelio, y eso como autoritario, ¿para qué? Para que Dios habilite en ellos una operación constante y activa de su voluntad, que iba a hacer que ellos lleguen al fin, que ellos se mantengan, perseveren, independientemente del contexto e independientemente de lo que el entorno prácticamente les sobreponga encima, pues, ¿no? Entonces, digamos que cuando Cristo, digamos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, porque dice que Cristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos, entonces, digamos que el Espíritu Santo también no es sobre específicamente un conjunto que recibió una sola doctrina, sino sobre todas prácticamente, ¿no? Porque si a la vez tú dices que el Espíritu va donde quiere, ¿no? Y nadie se lo puede, y en fin, ¿no? Entonces, todas estas doctrinas por ahí, el Espíritu también estaría por ahí, el Espíritu también estaría por acá, el Espíritu también estaría por acá, ¿no? Entonces, pero específicamente el Evangelio nos habla de que Cristo sopla el Espíritu Santo sobre ellos, pero ¿sobre ellos qué? Sobre ellos que habían recibido una sola enseñanza. Porque Cristo mismo dice, sean uno, dice, que clama a la unidad, mismo, le clama al Padre por la unidad de su rebaño. De estas personas, ¿no? De estas personas, ¿no? Ahora que no concuerda mucho con lo que tú dices, porque dice, no, que el Espíritu está un poquito en los mormones, está un poquito en los testigos de Jehová, está un poquito en donde los pentecostales unicitarios, está un poquito en Dios Madre, está un poquito en etcétera, ¿no? Y está un poquito en la iglesia del séptimo chivo que hay por ahí al fondo. Ahora está con la iglesia LGBTI cristiana que también hay, entonces están por ahí, ¿no? O sea, Cristo prácticamente, o sea que yo no le veo mucho sentido que Cristo haya venido al mundo para enseñar, digamos, a dos apóstoles y que él mismo clame por la unidad, si luego esta enseñanza se va a diseminar por todos sitios, ¿no? O que digan, yo soy importante y los demás apóstoles o la enseñanza que va a venir de ellos, no se fijen en ellos, solo se centren en mí. Brevemente. ¿Para qué escogió los Claro, ya para los últimos, digamos, ¿Para qué ya. escogió los apóstoles? Vamos a darle, ¿te parece 10 minutos más ya para redondear ya? ¿O no? Sí, para terminar. Un inciso a lo que comentaste, yo no hablé en esos términos, o sea... Pues tú dijiste, el espíritu va donde quiere. En ningún momento voy a aceptar que la iglesia de Dios Madre o los testigos de Jehová o mormones tengan Pero Luis, mira, la salvación, porque eso se puede demostrar por la escritura que están evidentemente en error. Lo que yo dije es que en el fondo vamos al siguiente hecho y te di un ejemplo. Cuando Él sopla sobre ellos el Espíritu, ¿qué implica? Tienes que ir al griego. Ya. Porque eso también tiene relación con 2 Timoteo 3:16. ¿Qué te dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Pasai grafe feunustus. La pregunta es, ¿qué significa feunustus? Pastor griego. El mismo, mira. Es el soplo. Pero, ¿qué contiene? Palabra de Dios. Entonces, cuando sopló sobre ellos el Espíritu, es para darles la palabra que iban a predicar. ¿Y tú cómo lo relacionas? Dijo también anteriormente, no tengan miedo de lo que dirán cuando estén en tribunales, bla, 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 porque el Espíritu mismo les dirá qué cosas tendrán que decir. Y por eso el texto te dice que sopló sobre ellos la palabra de Dios, el feunustus. No tiene relación con lo que tú tratas de aplicar. Y de hecho aquí apelo a lo que llamamos en filosofía falacia de blanco móvil. Estás llevando mi argumento hacia un lado que no es el rumbo correcto. ¿Por qué razón te lo digo? Porque en el fondo se puede probar sencillamente que esa dirección que toma el Espíritu tiene afiliación con la Escritura. Y tú mismo leíste ese texto. La pregunta es, si hasta el momento ya posteriormente Pedro iba a ser consagrado como evidentemente aquel que iba a estar encargado de edificar la iglesia, y de hecho es Dios quien edifica mediante Pedro, eso también te habla de predestinación, Dios utiliza a Pedro como un medio, eso refuerza mi idea. La pregunta es, ¿eso entonces anularía al otro que estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo?
de qué pueblo formaba él parte, de qué iglesia formaba él parte. Aún así estaba siendo aprobado por Cristo, estaba siendo permitido en cuanto a las cosas que llevaba a cabo. Pero la pregunta es, mira, y acá volvemos al punto que anteriormente se señaló, no era una sola iglesia de que Dios señalía lo que iban a hacer salvos, y ese personaje, o es que acaso expulsó demonios, se corrompió y fin, no. Expulsó demonios, hablaba del nombre de Cristo y seguía trayendo a más personas para enseñarles esas cosas que había escuchado de Cristo, aunque no lo seguían. ¿Me entiendes? Ahí se tiene una prueba bien clara y bien evidente de cómo ya habían otro tipo de comunidades pequeñas que estaban manteniendo aprobación por Cristo, y él en ningún momento fue tan exclusivista como muchas veces somos nosotros hoy, de que si no forma parte de nuestro grupo o no va con nosotros, hay que callarlo o hay que hacer algo para impedírselo. Hay que leer de nuevo las palabras de Cristo. El que no es siempre bueno. Claro, le dio una condición, había una condicional, había una condicional. Exacto, siempre y cuando no lleguen a rechazar a Cristo o a desvirtuar el mensaje principal, que es el Evangelio como medio de salvación, y que se plasma en todo lo que yo estaba explicando en cuanto a lo referente a la Biblia. Tú ves ahí una prueba evidente de cómo no se cumple esa regla que me tratas de imponer, de que en el fondo Dios añade a la comunidad visible, presente, a esa en concreto, no, porque ya habían otras, y también antes, inclusive en los evangelios, ya había otro discípulo aparte que estaba dando este tipo de consideraciones en cuanto al evangelio. Claro, mira, eso de que sobre ellos el Espíritu Santo, tú me dijiste que es en otro, o sea, digamos que y eso quiero que me expliques, o sea, las Biblias, hay cosas que no están bien traducidas, porque, o sea, la Biblia dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, pero tú me das a entender que no, ese es el espíritu ¿de qué me dijo? De la palabra de Dios. Exacto, o sea, el espíritu de la palabra de Dios, no debería decir del Espíritu Santo. No, que el Espíritu Santo lleva la palabra de Dios. Y de hecho, mira, tú tienes... Pero es algo... ¿Solo limitas a la palabra de Dios y entendamos esto como el Evangelio? No, porque de hecho hay muchas funciones. Hechos capítulo 1, versículo 8 entonces, dice por eso que te la digo, ¿no? Biblia tiene otra manifestación, como lenguas que se posan sobre fuego y comienzan a hablar en lenguas. La pregunta es, ¿cuándo apareció? ¿Cuando le dijo, cuando sopló sobre ellos, o cuando se apareció en lenguas como de fuego? ¿Cuál es la manifestación? ¿Hay dos Espíritus Santos? No. Es uno solo, actuando de forma distinta por el contexto que delimita dónde va a ser la aplicación que va a efectuar el Espíritu Santo mediante esos hombres, que son múltiples. ¿Por qué? Porque hay abundancia de dones. Ellos recibieron el don de ¿qué? Para la enseñanza, para la maestría. Mira, el Espíritu Santo también es llamado Espíritu de la verdad, ¿sí o no? Exacto. Ya, muy bien. Ahora, este Espíritu de la verdad, ¿también iba a asistir a estos 12 apóstoles? Ahora, estos 12 apóstoles, a la vez que siempre iban a ser asistidos por el Espíritu Santo y que iban a ser los maestros, los apóstoles instituidos por Cristo, esta verdad que asiste a la iglesia, entonces digamos que si esta verdad es asistida a la iglesia, entonces no te entiendo de la parte que tú me dices, no, pero él tiene un poquito de verdad, el otro también tiene, la Dios Madre tiene un poquito de verdad, Testigo de Jehová tiene un poquito de verdad, porque si el Espíritu Santo, como tú dijiste hace un momento, sopla donde quiere y va donde quiere, entonces no, cada quien tendría su verdad. Pues volvemos al principio, ¿no? Me da un poquito de verdad. Yo apunté al creyente. El creyente que es predestinado por Dios y llamado a salvación va a creer, supongamos pues, ¿no? Supongamos que un creyente está en el mormonismo, pero llega a creer en el Evangelio. Dios lo va a impulsar a salir de esa denominación y a buscar una que esté más afiliada con la Escritura, pero en ningún momento yo te dije, la iglesia mormona es la verdadera. No. Te dije que Dios puede sacar de entre los falsos, como hizo en toda la Biblia, de entre los paganos, a personas para llevarlas al camino correcto y llevarlas hacia un lugar donde se predique Biblia y se hable la verdad. Pero no, eso no quiere decir que yo... Ajá, exacto, eso no quiere decir que yo esté atacando o diciendo que la denominación es la verdadera, no. Hacia eso no es mi argumento. Mi argumento apunta a que es Dios quien determina no solamente la salvación, sino también el tipo de pueblo que van a ser los creyentes, que si bien están dispersos en múltiples denominaciones que se apegan a la Biblia, que no son todas, porque hay miles, pero no son todas, hay principales, por ejemplo, la católica, bautista, metodista, las principales que estuvieron en la Reforma, porque son las que son más sustancialmente históricas, no las otras que vinieron posteriormente y que lanzan un montón de herejías, ¿no? Yo apunto a ese hecho central. Y de hecho, lo que mencionaste en cuanto al Espíritu, vamos a retomarlo, y yo termino con este punto. Antes de que les diga eso, ¿qué pasó?
les habló del Paracletos. Mira, antes de que mencione esas dos manifestaciones del Espíritu, les habló del Paracletos. Y les dijo de referente al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al Neuma, a ese viento, porque el Espíritu se traduce como viento, me refuerza mi idea que yo te argumenté. Mira, ¿qué les dijo? El mundo no lo puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero ustedes sí, porque ya está en ustedes. ¿Ves? Ya estaba en ellos. De ahí les sopló en ellos. De ahí posó en ellos y fueron llenos. Distintas manifestaciones, pero en el fondo son roles que desembocan resultados concretos por el contexto que lo amerita. Pero siempre el Espíritu Santo ha estado presente y activo. Jesucristo dijo que lo iba a enviar. ¿A qué se refería? A que iba a ejecutar otro rol en el Neuma, pero ya estaba presente. Ya, claro, y ese espíritu de verdad obra, digamos, obra doctrinalmente para que la iglesia no se equivoque hasta que Cristo venga, para que ilumine, para que... Exacto, pero eso no implicaría infalibilidad, porque tanto Pablo como Pedro estaban llenos del Espíritu Santo y comprendieron que uno tachó al otro de ser hipócrita. Sí, pero al final la decisión que se dio en el concilio era válida, ¿no? Ah, claro, pero ¿Por qué? Porque, pero válida por la persona misma o por la asistencia del Espíritu Santo. La asistencia del Espíritu que hizo que la persona misma... Entonces este Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, ha permanecido, permanece y permanecerá siempre en la iglesia, ¿o no? En una iglesia visible para que por medio de esta la gente vaya a recibir esta doctrina que nos lleva a la salvación de Cristo, ¿o no? Exacto, pero ojo, aquí voy al siguiente punto. ¿Por qué entonces Pablo te dice que prueben los espíritus si son de Dios? ¿Me entiendes? O sea, en el fondo te da a entender que van a haber multiplicidad de interpretaciones. ¿En qué contexto lo dice Pablo eso? En un contexto en donde algunos predicaban que Cristo ya había venido, otros que no había segunda venida, y por lo tanto daban diferentes interpretaciones cristológicas que ya te desligaban del panorama y caían en herejía. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes ese mismo panorama, que evidentemente uno tiene que probar siempre los espíritus, porque esto no va a ser claro. Si tú me dices que ya la iglesia es clara, está presente y uno lo puede... Mira, pero sin embargo Pablo no dijo ahí, no, de ellos Dios lo va a sacar y lo va a traer en un solo, ¿no? Los va a traer de nuevo aquí a la verdad, ¿no? El Espíritu Santo en algún momento los va a acercar, digamos, ¿no? No dijo eso, sino que los invalidó y validaba que él mismo estaba doctrinalmente bien, ¿no? Entonces la asistencia del Espíritu Santo se mantiene hasta ahora y asiste a la iglesia para que ésta pueda hacer luz del mundo y a la vez que vengan a salvarse. Pero yendo un poco de anterior, porque no pueden... Sí dijo lo que tú me mencionas, que lo que tú mencionaste en un inicio, Pablo se lo dijo, Romanos 8, 29 al 33, se lo dijo, ahí te plasma, ve al griego y te habla en términos activos de cómo Dios determina todo en cuanto al creyente, ahí está plasmado, o sea, Pablo no era ajeno a ese tema. Romanos 9 también te habla acerca de la predestinación de forma más clara. ¿Y por qué yo toco la predestinación? Porque en el fondo no puede haber pueblo de Dios, no puede haber iglesia, no pueden haber creyentes si Dios no ha determinado quiénes van a llegar a la salvación y qué medio va a utilizar para que eso sea posible. La predestinación tiene que ver en cuanto al tema de la iglesia, porque si no hay predestinación no hay soberanía de Dios y Dios prácticamente es como un ser humano que desconoce y no ha ordenado nada previamente. Listo, muy bien. Vamos ya con la parte final, la de la despedida ya para que ya nos podamos ir a dormir. Ya, a ver, Luisito, una palabra de despedida para... Bueno, este es un tema de discusión que lleva décadas, siglos discutiéndose. Yo no vine aquí a dar el sello de oro, ni mucho menos, solamente quise compartir ideas bíblicas, citar la escritura, contrastar opiniones y en el fondo recordar que a pesar de no coincidir, mantenemos una unidad que yo siempre busco resaltar. Él cree en Cristo, tú crees en Cristo, y no solamente es una fe pasiva, es una fe activa que buscamos día a día transmitirla, vivirla, mantenerla, y eso es lo que nos lleva a que estemos en paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Entonces yo animo a que se sigan haciendo más conversaciones así, porque en el fondo no ganamos nada pisoteándonos, diciéndonos, no, tú eres hereje, tú eres apóstata, anatema. No estamos para eso. No. La Biblia nos manda que nos libremos de cualquier filosofía hueca o estratagema, cosas que con sutilezas solamente son artimañas que nos vierten al error. En el fondo debemos buscar aquello que nos pueda permitir entender al otro, compartir perspectivas, poder hablar y tocar diversos puntos que, aunque no nos lleven a coincidir, al menos resaltan que tenemos ese interés sincero de buscar la verdad, de buscar más de Cristo, de querer abrazar lo que esté más, pero más iluminado en las Escrituras. Y creo que tanto yo como aquí Jorge y mi tocayo tienen esa intención en el fondo, de siempre resaltar que por encima de cualquier cosa uno debe mantener los ojos en Dios, en Cristo, perseverar manteniéndose en ello, y bueno, lo demás se puede tratar, discutir, pero no vendría a ser como algo fundamental. Cristo es lo fundamental en todo esto. Sí, coincido en buenas cosas lo que ha dicho. En que sí, debemos ser, debemos seguir trabajando en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Conversando, compartiendo, pero sí, no solo teniendo una sola creencia, sino también estando en comunión para poder ser parte, ¿no?, efectiva de una unidad, ¿no? Finalmente ser una sola iglesia, un solo rebaño, porque solo hay un solo pastor. Sí, no soy yo realmente la persona idónea para sostener una conversación de estilo. Le pensé que iba a ser una dinámica algo diferente. Ya antes habíamos conversado con hace tiempo, ¿no? Con otro joven también, hermano, podemos llamarle, se nos permite, creyente, ¿no? Pero no tenía idea de esta dinámica, ¿no? Pero de todas maneras es un gusto, no es mi objetivo, y creo que no debería ser el de nadie, ¿no? Buscar ser ganador de algo, ¿no? Sino que sabe la verdad, ¿no? Que sí, para eso hay que conocer, estudiar, estar bien preparado, definitivamente, y hay que conocer, y sí, esa es la forma de llegar a la verdad, conocer un poco también el idioma original en que está escrita la Biblia, ¿no? El griego, en el caso del Nuevo Testamento, ¿no? También hay que entender otro tipo de contexto, ¿no? El pueblo mismo, ¿no? A veces solo limitarnos a lo que dice la Escritura, sí, que nos priva de esos matices. Claro, exacto, ¿no? De ese contexto que hay en día, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poco complicado para los que no somos tan perseverantes en el tema de la lectura y la escritura, que sería al final algo bastante amplio, ¿no? Cada vez, ¿no? Bueno, pues vamos ahora al griego y vamos luego a lo que se dice, el contexto, y más si le sumamos el tema de los concilios. Por ahí es algo que a mí me asusta, tanto tengo que aprender, tanto tengo que estudiar, y lo voy a entender, es complicado, ¿no? Entonces, pero no puedo rendirme, ¿no? Empecé este camino y bueno, sí, quiero conocer y quiero escuchar, ¿no? Y me gusta escuchar otras opiniones, me da la perspectiva que de repente en su momento no lo veo, ¿no? Y luego tengo que ver hasta dónde me lleva esa perspectiva, esa luz, ¿no? Si realmente me lleva finalmente a algo coherente, ¿no? Claro, bueno, sí, mi parte es de agradecimiento total a Luis, ¿no? Porque se puede conversar con él, digamos, de una manera muy, muy paciente, ¿no? Sin anatemizar, sin mandar al infierno, y eso no, claro, eso se rescata porque, o sea, el principal aporte que se da, digamos, a la cultura, ¿no? En este caso a la cultura cristiana, a la cultura religiosa, al academicismo, ¿no? Es la paciencia, ¿no? Porque si no tenemos la paciencia de conversar algunos temas, digamos que no se va a llegar, digamos, a ver la postura del otro, ¿no? En este caso ha sido muy productivo ver la postura que tiene Luis, ¿no? Muy interesante, nos ha dado, digamos, ángulos que quizás tengamos que revisar un poco.
¿no? Y también para él y viceversa, y de eso se Claro, para trata. entenderlo. Claro, y de eso se trata una conversación, ¿no? Saludo el hecho de que haya personas así como tú, Luis, con esa paciencia, con esa disposición también de poder reunirnos aquí a pesar de que no tengamos, digamos, o no asistamos a la misma iglesia, ¿no? Y ese momento que, digamos, te conocí, siempre te has tenido esa disposición, digamos, para poder conversar, poder dar tu tiempo, ¿no? Y si este video lo subes a YouTube, no, también, ¿no? Porque sirve a que más personas, digamos, busquen la verdad, ¿no? Sobre todo busquen también, en cierta forma, poder, Va a estar en las redes. ¿Cómo dijiste eso con no creo que esté porque no tiene canal de YouTube, En pero... el medio, Ah. perfil restringido. Claro, entonces saludo también a Luis, a los dos Luis, ¿no? Por haber conversado de una manera muy honesta, muy clara, ¿no? Muy amical, ¿no? Si se puede, si quiere decir muy familiar, ya, ¿no? Ya otro día será un lonchecito, algo así, poder reunirnos para poder tratar otro tema, ¿no? La predestinación podría ser Ay, ya, el arrebatamiento, no sé, pues, ¿no? El Dios Madre, a ¿no? 1400. Claro, y eso, pues, ¿no? Luis, muchas gracias. Excelente. Ya dijo, ya. Ay, mi columna. Has engordado un poco, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien de comida. Muchas gracias, muy bien. Eres hebreo. Préstame tu manito para eso. Sí, pasa.